Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya, este es el resumen de... Están viendo mi... ahí. ¿Están viendo mi PDF? Ya. Bien, es la idea. Es la idea de estas secciones cónicas. A ver, inicialmente vas a tener un plano cartesiano, ¿no? De forma generada por dos rectas perpendiculares, ¿no? Que son el eje X y el eje Y, ¿no? Y estas rectas llamadas ejes nos generan los cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Para qué sirve? Para asociar un punto, un punto del plano con un par ordenado, ¿no? Hay un par ordenado que va a aparecer, X, Y. Y con este par ordenado lo vamos a asociar a todos los puntos del plano XY. Por ejemplo, aquí para llegar al punto 4, 3, ¿cómo vas a llegar? Vamos a movernos 4 unidades ¿no? En el eje X, luego nos subimos 3 unidades en el eje Y y nos quedamos en ese punto que es el 4.3. Así lo asociamos, ¿no? Van a aparecer puntos en el cuarto cuadrante, por ejemplo. Para llegar al punto 6 menos 4, vamos a movernos 6 unidades en el eje X, luego bajamos 4 unidades, ¿no? El tamaño de 4 unidades en el eje Y, ¿no? Pero como tiene signo negativo, entonces nos vamos abajo. Listo, ya estamos en un punto del cuarto cuadrante. Y así vas a manejar los puntos en el sistema cartesiano, en el plano XY. Bien, hay un famoso concepto que va a surgir, la pendiente. Ese pendiente ustedes ya lo deben saber, que es el concepto en cálculo 1, digamos, ¿ve? Ya han llevado derivadas, ya han llegado a derivadas, jóvenes, en cálculo 1. Sí, Inge. Ya, entonces, ustedes ya saben que es una pendiente. Aquí vas a recordar que es una pendiente. Ya, entonces, tenemos dos puntos, x1, y1 y otro punto, x2, y2. Cualesquiera dos puntos de una recta L. Su pendiente va a ser, fíjense, y2 menos y1, x2 o x2 menos x1. x1 distinto de x2. Esa va a ser la pendiente. Básicamente es tangente, ¿no? Aquí tenemos la gráfica. Entonces aquí el punto P1 está aquí. El P2 está allá, aquí, más arriba. Entonces aquí el P1 tiene coordenadas x1 y y1. El punto P2 tiene x2 y y2. Tiene, ¿no? Entonces, hay dos cosas aquí que van a pasar. Va a pasar la pendiente y el ángulo de la pendiente, ¿no? O su ángulo de inclinación. Entonces, la pendiente va a ser M. Este rojito es la pendiente, ¿ya? Este, fíjense, aquí vamos a volver aquí. Y2 menos Y1 es este que está en, este segmento es, ¿no? Y2 menos Y1. Y X2 menos X1 está aquí abajo, ¿no? Ese es. Entonces, básicamente, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿no? Tangente de tita. Entonces, tangente de tita va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Ese es. Entonces, ese va a ser M, tangente. Para hallar su ángulo, utilizamos la arcotangente y hallamos el ángulo de inclinación. Esa es la pendiente. La pendiente en palabras sencillas así. ¿Qué significa ese concepto fundamental, digamos, que se maneja en cálculo?
porque la pendiente, si no entiendes el concepto de pendiente, no se puede entender la derivada. Por ejemplo, la derivada, una pendiente es la derivada, ¿no? Es la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto. Es la pendiente, ¿no? Es la pendiente. Pero en términos sencillos pendiente es un número es. No es una función, nada, un número. ¿Qué significa? Para llegar de P1 a P2, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuántas unidades debo recorrer en el eje X? Luego, ¿cuántas unidades debo recorrer en el eje Y para llegar al punto P1 a P2? Esa es la pendiente. Nada más, en palabras sencillas, nomás la pendiente, ¿no? ¿Cuánto debo recorrer en el eje X y luego en el eje Y para llegar de este punto P1 a P2? Y es la pendiente, el rojito. Nada más es la pendiente. Es un número. Es aquí tengo un ejemplo. Fíjense, la pendiente es la recta que pasa por los puntos 2, 1 y 5, 3. Entonces, la pendiente va a ser Y2 menos Y1. Entonces, aquí el P1 tiene X1, Y1. El P2 tiene X2, Y2. Entonces, Y2 menos Y1 va a ser 3 menos 1. 3 menos 1. X2 menos X1 va a ser 5 menos 2. 2 tercios. Pendiente, 2 tercios. El ángulo de inclinación es, entonces, con arco tangente. Tita va a ser arco tangente de 2 tercios. Metemos a la calculadora y nos va a dar 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Listo? Esas las calculadoras tienen sus funciones para hallar en grados, minutos y segundos. Ese es. Ahora bien, aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo 2 puntos, 2, 1 y 5, 3. Entonces la pendiente es tangente de tita, de este triángulo rectángulo. Es cateto opuesto sobre adyacente. Sería 2 tercios. ¿Ve? O Y2 menos Y1. Y2, ¿cuánto vale? Y2 vale 3, Y1 vale 1. ¿Ve? X2 vale 5, X1 vale 2. Entonces, Y2 menos Y1, 3 menos 1, 2. ¿Ve? Ahí está, 2. X2 menos X1. Entonces, X2, 5 menos, bueno, la 5, para claro, todavía estoy viendo esa parte. 5 menos 2, 3. Pendiente de estos 2 puntos, de esta recta, que pasa por 2, 1 y 5, 3, va a ser 2 tercios. 2 tercios. Su ángulo de inclinación, tangente de ese 2 tercios. Arco tangente. Listo, así nomás. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí el concepto de pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es cuánto te mueves en el eje X. En este caso, 3 unidades te mueves. Y en el eje Y te mueves 2 unidades. Esa es la pendiente. Para llegar de 2, 1 a 5, 3. Y es la pendiente la hipotenusa. Ahora, va a haber pendientes infinitas, sin pendiente, con pendiente. Esos casos van a pasar aquí. Si X1 es igual a X2, es decir, abajo, fíjense, X1 se van a igualar. X1 menos X1 o X2 menos X2, 0. Y2 menos Y1, un número. Entonces, cualquier número dividido entre 0 es conceptualmente infinito. Sabemos, por límite, ¿no? Infinito. ¿Qué significa? Que su pendiente es infinito. Fíjense, X1 se ha puesto constante. X1 en punto P1, X1 en P2, en punto P2. Entonces, este tipo de puntos tienen pendiente infinito, ¿no? Pendiente infinito. Ahora, el otro caso, si Y1 igual a Y2,
Entonces, aquí se van a igualar. Y2 menos Y2, 0. Cualquier número multiplicado por 0, 0. Ese quiere decir que no tiene pendiente, porque es 0. Pendiente 0. No tiene inclinación, ¿no? P1, P2, ¿no? Y1 no se eleva. Fíjense, se mantiene. Entonces, este tipo de puntos genera rectas con pendiente 0. No hay pendiente. Así es. Ese es. Entonces, tres casos van a pasar con los pendientes de las rectas. Con pendiente infinito, sin pendiente, o sea, pendiente 0, y los que tienen pendiente. Y van a tener pendiente negativa y pendiente positiva. Avanza posteriormente. Vamos, ¿cómo generamos las rectas? ¿No? Una recta, ¿cómo generamos? Yo genero la recta con un punto y pendiente. Y meto esta fórmula, fíjense, y menos y1, pongo la pendiente y multiplico x menos x1. Este punto P1 es x1, y1. Y genero la recta punto pendiente, ¿no? Aquí me genera una recta. ¿Cómo genero de otra forma? Punto, punto. Con 2 puntos genero una recta. Tengo aquí 2 puntos. Y1, y menos y1 igual a y2 menos y1, x2 menos x1 y multiplicado por x menos x1. Básicamente el de arriba es, porque la pendiente es cateto opuesto sobre adyacente, que esta era la pendiente M, ¿no? Ese era. Bien, como yo, una vez generado una recta, ¿no? Reconozco al revés su pendiente, es así. Tengo la recta que pasa por los puntos 2, 1 y 5, 3. ¿Cómo genero? Y2 con la primera fórmula o con la segunda, Punto, punto. Entonces, generamos. Tengo aquí 2 puntos, fíjense. P1 y P2. Listo. Generamos la recta. Y menos Y1. Y1 es 1. Y1 es 1. Igual a Y2 menos Y1. Entonces, Y2, 3, Y1, 1. 3 menos 1. X2 menos X1. X2, X1 identificado. 2 menos a 5 menos 2. Listo. Esto nos va a dar 2 tercios multiplicado por X menos 2. Bien. Y ya hemos generado la recta, ¿no? Con su pendiente. Pero desarrollamos esto, llevamos el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Y va a multiplicar a Y va a multiplicar a menos 1. 3Y menos 3 igual a 2X. 2X se va a distribuir. 2X menos 4. Listo. O le ordenamos. 2X menos 3Y menos 1 igual a 0. Listo. La ecuación de una recta. ¿Cómo graficamos esta ecuación de una recta? Con puntitos. X0, Y obtenemos Y. Al revés, Y0, obtenemos X. Y con los dos puntos, generamos la recta, ¿no? Eso es lo que siempre hemos hecho en colegio también, ¿no? Ahora bien, ¿cómo yo? A ver, aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. A ver, aquí está. Ya. Determinar la pendiente de segmento de la recta que une los puntos dados P y Q, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Con esta fórmula, identificando X1, Y1, X2, Y2, metemos a la fórmula, hallamos la pendiente y lo generamos la ecuación. Esa es generado. Pendiente, 3 medios, ¿no? En una ecuación, aquí fíjense, ¿no? Vamos a multiplicar aquí, multiplicamos, desarrollamos y aparece la ecuación general de la recta, ¿no? 3X menos 2Y igual a menos 7. ¿No? Entonces, a ver, aquí tengo una ecuación, ¿no? 3X menos 4Y igual a 18. ¿Yo cómo identifico su pendiente? Su pendiente, fíjense, aquí está la pendiente es M. Si multiplicamos
este y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es la pendiente m. ¿Qué va a hacer? Va a multiplicar a x y va a multiplicar a x1. Entonces, el que le multiplica a x, ahí va a estar la pendiente. Entonces, ¿cómo yo identifico mi pendiente de una ecuación así general, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio. Voy a abrir mi pantallita, a ver aquí. Está mi pantalla, ¿no? Está mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, exacto. Así. Bien, tengo una recta. Ahora, tengo una recta aquí. Ejemplo, a ver, ejemplo aquí. Ya, 3x menos 4y igual a 18. ¿Ya? Quiero saber su pendiente de esta recta, porque esta recta tiene una pendiente. ¿Cómo identifico su pendiente? ¿No? Para esto solamente yo tengo que despejar y nada más. Y voy a identificar fácilmente lo que es la pendiente. Entonces, a ver, voy a despejar y. Aquí tendría que ser menos 4y igual a 18 menos 3x, ¿no? Eso hago. Estoy despejando y. Voy a multiplicar por menos 1. Menos 1. Bien, voy a tener 4y igual a 3x menos 18. Voy a despejar y. Y va a ser igual a 3 cuartos de x menos 18 cuartos. ¿Dónde está la pendiente? La pendiente es lo que le acompaña al x, pero despejado y. Esta sería la pendiente. No la pendiente. Ya está, ya lo identificó su pendiente de esta recta, ¿no? Lo que le acompaña al x como coeficiente, pero y tiene que estar despejado sin coeficiente unitario, nada más. Y así voy a identificar sus pendientes. Bien. Entonces van a aparecer propiedades. ¿No? Aquí. Entonces, a ver, estamos aquí. ¿Ya? Aquí estamos. Aquí está. Es aquí, ejemplo. Aquí el ejemplo que están viendo. Determinar la pendiente de la recta 3x menos 4y igual a 18. Lo único que tienen que hacer es despejar y ahí encuentro su pendiente. No fácil. ¿No? Aquí. Listo. Una forma de hallar su pendiente es, puedo hallar dos puntos. Como decía, hallo dos puntos y genero la recta y genero la pendiente, ¿no? Es una tarea muy, ¿no? Muy, que diga, ¿cómo se dice? Eh, muy válido, pero más, más morosito, ¿no? El desarrollo. Fíjense, si x0 y vale menos 18 cuartos que 9 medios. Entonces tengo dos puntos. 0 menos 9 medios. Al revés, como para graficar. Si es 0, al revés. Si es 0, x vale 6. 6, 0. Listo. Ya tengo dos puntos. Pongo sus valores. x1, y1. Al otro punto, x2, y2. Entonces, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y es la pendiente. Puedo hallar también de esa forma. Aquí, 3 cuartos la pendiente. En la pizarrita lo que he hecho es solamente despejar y
y ya tenía la pendiente, sin hacer estas operaciones, ¿no? 3/4. Listo. Dos formas de hallar la pendiente. Identificar la pendiente de una recta. ¿Cómo hallamos la distancia entre dos puntos? Por el teorema de Pitágoras. Hallamos. Entre la distancia entre x1 y y1, ya tenemos básicamente el concepto de pendiente, que es importante, ¿no? Siempre uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es una pendiente? ¿No? Hay pendiente negativa y pendiente positiva. Entonces, en cálculo 1, ¿qué es la derivada? A ver, alguien me puede decir qué es la derivada de una función en un punto. Es un límite, ¿no? Es un límite, pero geométricamente es una pendiente. Eso es. ¿Ya? Esa es la derivada. La derivada es un límite y geométricamente es una pendiente. Listo. Ahora sí, la distancia entre x1 y y1 a x2 y y2 hallamos con el teorema, mediante esta fórmula, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Este es el teorema de Pitágoras. C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no? Aplicamos esto para dos puntos, cualesquiera. Entonces aquí tengo x1, y1, x2, y2. ¿Ya? Entonces, este lado, el cateto, es un triángulo rectángulo que se forma ahora. Este tercer punto es x2, ¿eh? x2, y1. En el eje X va a haber x1, x2. En el eje Y va a haber y1, y2. ¿Ve? Para hallar este punto x2, y2 hemos dicho que ¿cómo llego? Debo moverme en el eje X, ¿no? X2 unidades, después y2 unidades y llego ahí, ¿no? Así voy recorriendo. Ahora, el cateto opuesto es y2 menos y1, porque aquí en el eje Y puedes ver, ese segmento es y2 menos y1, ¿no? Y2 menos y1, valor absoluto, el tamaño. El cateto adyacente es x2 menos x1, entonces valor absoluto, tamaño, listo. Aplico el teorema de Pitágoras. D al cuadrado va a ser entonces a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, listo. Sacamos raíz, listo. Anulamos el valor absoluto porque siempre va a ser positivo. Entonces va a ser x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado en raíz cuadrada. Puedo hallar entonces, esta es una fórmula para hallar la distancia entre dos puntos, x1, y1, x2, y2 en el plano cartesiano. Listo. Ya puedo calcular la distancia entre dos puntos. También. Aquí está el resumen de las pendientes. Aquí tenemos 4 minutos. Una recta con pendiente positiva sube al movernos de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo del punto x1, y1 al x2, y2, si me voy de izquierda a derecha, sube, ¿no? De izquierda a derecha, sube. Entonces, pendiente positiva. Al revés ahora. Una recta con pendiente negativa baja al movernos de izquierda a derecha. Si nos movemos de izquierda a derecha, va bajando, entonces quiere decir pendiente negativa. Una recta con pendiente cero es horizontal, ¿no? Por la observación. Y una recta con pendiente indefinida es vertical, por las observaciones. Entonces, va a haber rectas, ¿no? Con pendiente cero o sin pendiente y con pendiente indefinida, ¿no? Pendiente al infinito. Listo, eso van a pasar. ¿Ya? Cuando se termine la hora, entonces volvemos al mismo link. ¿Ya? Van a pasar fórmulas también para calcular, son ya fórmulas, para hallar el ángulo entre dos rectas no paralelas, no paralelas, tenemos esta fórmula. Se calcula en función de pendientes, ¿no? M2 es la pendiente de la recta 2, M1 pendiente de recta 1. Entonces, para hallar el ángulo entre
estas dos rectas, metemos en la fórmula M2 menos M1, 1 más M2 por M1, y nos va a dar este alfa. Alfa calculamos con arco tangente. Listo, esa fórmula va a aparecer. ¿No? Listo. Hallar el ángulo entre las rectas, entonces así vamos a hallar su pendiente. Fíjense, pendiente de recta es 3, sabemos. De esta segunda recta es 5. La que le acompaña al X es pendiente, hemos dicho. ¿No? 5. Metemos en la fórmula, entonces aplicamos arco tangente para alfa, nos da este número. Aquí me falta un decimal, parece. Pueden calcular entonces, arco tangente de 1/8. Si al comienzo no sale con grados, con minutos y segundos, pero hay una función, las calculadoras manejan. Tiene un cerito, el símbolo de minuto y el símbolo de segundo. Entonces aprietan eso y les va a dar en grados, minutos y segundos. Les va a dar. ¿Ya? Esa es calculadora nomás. El perímetro de una circunferencia de radio es 2πr. ¿No? Eso es. ¿Ya? Eso no nos va a servir mucho, pero lo que queremos es cómo vas a calcular el ángulo entre dos rectas, es lo que nos interesa. ¿Ya? Esto lo pueden leer como, ¿no? Un radian ha sido 57,3 grados, porque una vuelta es 360 grados, ¿no? Y esto en radianes es 2π radianes. Listo. Ya, hay una fórmula más que va a aparecer, distancia de un punto a una recta. ¿Cómo calculamos las distancias de un punto a una recta? La punta x1, y1, ¿no? A la recta ax más by más c igual a 0. Ecuación general de una recta. Entonces, identificamos a, b, c, x1, y1. Metemos en la fórmula. Este valor absoluto es para evitar distancias negativas, ¿no? Esa es la fórmula también que va a pasar. Aquí tenemos un ejemplito. ¿Ya? Ese es en cuanto a la recta, lo que tenemos que saber. Básicamente, el de una recta que se ve es pendiente. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, vamos a volver al mismo link. Al mismo link volvemos.